Frey, soy psicóloga, he trabajado durante más de 20 años en el Estado, tanto en provincia como en nación. Me he desempeñado en diferentes cargos y funciones y básicamente puedo decir que siempre estuve vinculada a la calidad de vida de las personas, a mejorar la calidad de vida, desde la prevención en salud, desde buscar generar programas en discapacidad para mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad y así en diferentes temáticas. En el año 2020, ya fuera del Estado, inicié un proceso por una necesidad mía natural de buscar maneras y formas de aportar bienestar a otros. Y eso es lo que estoy haciendo desde hace ya un año. Me defino hoy como psicóloga del bienestar, de alguna manera, y busco aportar y busco empujar a aquellas personas que están atravesando por situaciones difíciles, especialmente en este contexto tan complejo, para poder salir de la angustia, de la ansiedad, del malestar, que por ahí no los deja avanzar o está interfiriendo notablemente en la vida cotidiana. El año 2020 seguramente quedará en la memoria y en el recuerdo de todos nosotros como el año en el que cambiaron nuestras vidas a partir de la irrupción de la pandemia por COVID-19. Cada uno de nosotros buscó de alguna manera, o individualmente o colectivamente, enfrentar esta situación y fuimos buscando maneras de adaptarnos a la nueva realidad y así rediseñamos los espacios en casa, buscamos reinventarnos. Si no teníamos trabajo, buscamos alguna manera de recurrir a la creatividad y ver qué era lo que podíamos hacer. Aprendimos a cuidarnos, cuidamos a otros, nos ayudaron, ayudamos. Y cuando pensábamos que estábamos superando esta situación, irrumpe la segunda ola. Y con esta segunda ola, un nuevo impacto psicológico, mucho mayor, porque de alguna manera viene acumulándose de tantos meses donde todos tenemos el foco puesto en la pandemia. ¿Y en qué estado nos encuentra esta nueva situación o esta segunda ola? Bueno, de muchísimo agotamiento físico, psicológico y de una incertidumbre muy grande por el trabajo, por la salud, si nos vamos a enfermar o no, si va a llegar la vacuna para nosotros o no. Entonces, ese es el cuadro de situación en el que irrumpe esta segunda ola. Hoy me gustaría conversar con ustedes sobre la fatiga pandémica, por qué la pandemia puede generarnos malestar psicológico y algunas recomendaciones que pueden servirles o serles útiles para poder afrontar esta segunda ola. La fatiga pandémica es un concepto que es muy nuevo, que ha sido propuesto por la Organización Mundial de la Salud por el contexto particular de la pandemia. ¿Y qué es lo que define la fatiga pandémica? La desmotivación y el cansancio que siente la mayor parte de la población. Eso es lo que define este cansancio y esta desmotivación producto de una pandemia tan prolongada, de tanta gravedad y de tanta incertidumbre también. Frente a esta situación, durante todos estos meses hemos tenido que hacerle frente a situaciones, a experiencias que nos han generado estrés y malestar. Acá hago una salvedad y les recuerdo que el estrés de por sí no es malo. El estrés es adaptativo y que en nuestra vida cotidiana todo el tiempo estamos enfrentando situaciones de determinado nivel de estrés. Pero tenemos recursos que hemos ido a lo largo de nuestra vida generando, aprendiendo y desarrollando y lo afrontamos exitosamente. ¿Qué pasa? En este contexto actual, donde la pandemia ha sido tan prolongada, excesiva, intensa, puede haber personas que sientan que esta situación los abruma y que no tienen los recursos para hacerle frente. Y eso pone en riesgo nuestro bienestar psicológico. Ninguno de nosotros está exento de haber vivido en primera persona o de haber sido testigos de familiares o de personas cercanas que han fallecido, que han sido hospitalizados, que no hemos podido visitar, pérdidas laborales, chicos en edad escolar que han generado conductas regresivas, habían aprendido determinadas cosas, hicieron marcha atrás,
frente a toda esta situación es lo que hoy nosotros, los profesionales de la salud en general, hablamos como fatiga pandémica. Pero acá quiero comentarles algo que es muy interesante y que yo creo que muchos de ustedes lo han visto. Hemos tenido eventos y situaciones donde hemos visto que hay gente que a pesar de la segunda ola se reúne y se reúne al aire libre y sin los protocolos. Esto tiene que ver con esta fatiga que genera una especie de acostumbramiento. Es como que me habitúo a la pandemia, entonces minimizo el riesgo. No es tan grave. Ese es el pensamiento que subyace a un grupo de personas que también padecen fatiga pandémica, pero que no generan los cuidados preventivos para la salud de ellos y para la salud de todo el resto de la población. La pandemia para mí es inclusiva porque nos atraviesa absolutamente a todos, pero cómo la experimentamos va a depender del contexto de cada uno de nosotros. Y cuando hablo del contexto es de los recursos tanto sociales, personales, comunitarios, la situación económica que estemos atravesando. Todo ese cóctel es lo que hace que las reacciones psicológicas o las emociones que experimentamos sean determinadas frente a una misma situación. Entonces nosotros ponemos a dos personas frente a una misma situación y cada una puede traer una reacción distinta, porque justamente hay experiencias que cada uno trae, posibilidades que cada uno trae y que con eso hacemos también frente a toda esta situación. Yo les había comentado al principio que íbamos a hablar también de por qué la pandemia puede generarnos malestar psicológico y fundamentalmente por lo que venimos hablando. Primero porque es un hecho y un evento que es global, ¿sí? Pasa a nivel global. Después que atenta contra nuestra salud y contra nuestra vida. Por otro lado, que ha habido un número enorme en todo el mundo y en nuestro país también, no solamente de personas contagiadas y hospitalizadas, sino también de fallecimientos. Otro punto es que nos obliga a cada uno de nosotros, volvemos a lo individual y también a lo colectivo, a tomar medidas que por ahí en otro momento no hubiésemos tomado. Entonces, tenemos medidas por ahí de confinamiento, cierre de negocios, cierres de escuelas, a nivel personal, higiene de manos, uso de barbijo, distanciamiento social. Y a todos estos puntos que les nombro se suman otros estresores, que son estresores que los podríamos llamar como secundarios a todo lo que mencionábamos recién. Entonces ahí aparece una persona que se queda sin trabajo, una familia que pierde a un ser querido. Entonces empiezan a generarse todos esos condimentos que serían estos estresores secundarios que yo les menciono. Hay varios estudios que se han hecho a nivel mundial y en nuestro país también, que son muy interesantes porque hablan fundamentalmente, por ejemplo, que la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son hasta 5 veces más frecuentes, tienen 5 veces más prevalencia que antes de la pandemia. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, a nivel de nuestro país, que me parece que es muy bueno que se sepa, desde la Facultad de Psicología hay un observatorio de psicología social. Ellos mencionan que de una investigación que hicieron, el 60% de las personas que formaron parte de esta investigación refirieron que su bienestar psicológico era malo. Con lo cual eso es muy importante. Yo escucho particularmente en los medios que se habla mucho de la salud mental. Todo el mundo dice, ¿no? Sabemos todos que hay ansiedad y lo palpitamos con la gente con la que nos encontramos, tanto en la calle como en nuestra propia familia. Hay menor tolerancia, hay más irritabilidad, hay más enojo, en algunos casos más retraimiento, aislamiento, apatía, tristeza, llanto injustificado, que no es que sea injustificado, pero digo, por ahí se cayó una hoja de un árbol y terminó llorando, y todo esto habla de una necesidad, que si bien el Estado debe hacerse cargo de la salud mental de su población, que es parte de la salud, porque si estamos bien físicamente pero nuestra cabeza no está bien, inevitablemente no estamos en equilibrio. Entonces, para lograr un equilibrio, para afrontar todo lo que estamos viviendo ahora y lo que venga, es necesario fortalecer nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar psicológico.
Los profesionales hablamos mucho de algunas recomendaciones que probablemente las hayan escuchado el año pasado y que las seguimos repitiendo, y que de alguna manera no todas las recomendaciones son perfectas para todos, son recomendaciones generales que cada uno las podrá adoptar a su propio estilo de vida y a su micromundo, ¿no? A su ecosistema familiar, de acuerdo a cómo vivan. Pero siempre tiene que ver, por un lado, con una rutina. La rutina es muy importante poder tenerla, y especialmente si son familias con chicos, levantarse a una hora y acostarse a una hora, que no sea estricto y que no sea rígido, pero que sí tenga un margen donde haya un ordenamiento. Las comidas, que sean comidas donde tratemos de encontrarnos con un otro, que no sea de paso, picoteo, y mientras estoy en la computadora estudiando, estoy comiendo. Tratar de separar, de parar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y dedicarle el tiempo, en este caso, a un momento que a criterio mío es muy importante y sagrado, como es la alimentación. Porque si comemos ansiosos, si comemos angustiados, si comemos muy conectados con lo que estamos haciendo en ese momento, comemos todo eso. Masticamos, no importa si es saludable lo que estamos comiendo, pero estamos ingiriendo amargura, estrés también, junto con el alimento que estamos comiendo. Y el ejercicio físico, y que cuando hablo de ejercicio físico no es que tenemos que hacer una clase de CrossFit, de Zumba, de yoga. El ejercicio físico, por ahí lo podríamos reemplazar a la palabra por movimiento. Es el movimiento, es poder parar un minuto, estirarnos, estirar las piernas, elongar. Si podemos salir de casa, caminar 5 minutos, volver renovados, inspirando y expirando, tratando de incorporar oxígeno y de desconectarnos, de pensar únicamente en lo que estamos haciendo en ese momento y después volver. No se puede sostener conexiones por Zoom, una detrás de otra, sin hacer un corte, sin hacer una pausa. Eso no favorece nuestro bienestar, porque además una de las cosas que ustedes seguramente han visto, y si no lo han palpitado ustedes en primera persona también, es que nuestro rendimiento baja. No solamente el de los chicos en edad escolar, el de los adultos también baja. Baja el nivel de atención, baja la concentración. Esto tiene un impacto cognitivo también. Nos está faltando algo que es fundamental, que es el contacto con los otros, con los vínculos sociales. A los chicos que están en edad escolar o universitarios, los adolescentes, los jóvenes, las salidas, los adultos también, con nuestras rutinas, que por ahí estaban mucho más marcadas, todo eso se puso en pausa. Entonces, de alguna manera, por más que cueste, porque la inercia nos lleva a quedarnos quietos, a quedarnos en el mismo lugar, a tirarnos para adentro, a no hablar de lo que nos está pasando, yo sinceramente los invito a empezar a comunicarse, empezar a conversar con las personas que tienen a su alrededor, porque es la mejor manera de poder salir de los estados emocionales que no son buenos.